En este video vengo a presentarte toda la tecnología y todas las prestaciones que tiene el nuevo Pocket Dot. También voy a decirte si vale la pena pagar $350 por una cámara como esta. Así que vamos con el video. Voy a empezar hablándote del diseño y de una vez voy a destacar que me encantó de la manera que trabajaron tanto el Osmo Pocket 1 como la versión 2, porque fíjate, cabe hasta en la palma de mi mano. Es una cámara diminuta, pero con prestaciones de una grande, ya que tú vas a poder hacer tus videoblogs, vas a poder sacar tus imágenes sin llamar mucho la atención. Esto es para los creadores o para los usuarios que le encanta hacer videoblog. Para mí, una cámara discreta es súper bien. Y aparte de esto, viene con una estabilización de imagen brutal. En cuanto al tamaño y dimensiones, este viene con unas dimensiones de 174.7 por 38.1 por 30 milímetros y cuenta con un peso de 117 gramos. Es decir, esto tú ni lo sientes en la mano, ya que no pesa para nada. Pero voy a destacar en este video, me voy a concentrar en los puntos más importantes, los puntos más destacados, y luego al final voy a subir aquí para darte ya mi veredicto final y decirte si vale la pena pagar $350 por una cámara como esta. En cuanto a la potencia, en esta cámara estamos delante de un sensor de 64 megapíxeles, graba en resoluciones de 4K a 60 fotogramas por segundo. También viene con AF híbrido 2.0, cuenta con HDR y tiene un zoom a 8x. En cuanto al HDR, graba solamente en resolución de 2K de 2720 por 1530 píxeles a 24, 25 y 30 fotogramas, y en resolución de Full HD graba en 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo. Esto es si tú decides capturar imágenes con el HDR activado. Ya sabes que no te funciona si por ejemplo quieres grabar video en 4K. Lamentablemente el HDR grabando videos en 4K no te va a funcionar. Te funciona en 2K y en resolución de Full HD, y me parece súper interesante que ustedes sepan esto. Ahora déjame hablarte de la estabilización de imagen y el tracking. ¿Cómo funciona esto? La estabilización de imagen es cuando tú te estás moviendo, lo que hace la cámara es que se queda intacta, y el tracking, ya que estamos delante de un tracking 3.0 y tenemos la última tecnología en cuanto a estabilización de imagen, porque tenemos la versión 3 ASIS, que es la última versión de DJI, y lo incorporaron en este Pocket Dot. Ahí estoy pasando tu imagen del tracking. El tracking está activado y también es la última versión. Estamos delante del tracking 3.0. Esto lo que hace es que cuando tú quieres grabar, por ejemplo, si tú colocas la cámara en un trípode y tú lo que quieres es que la cámara haga un tracking, o sea, que haga un seguimiento de tu cara, pues tú empiezas a moverte y la cámara ella sola empieza a buscarte, y funciona muy bien, ya sea que lo ponga en modo lento, porque tiene dos opciones, tiene modo lento y modo rápido. Lo que hace es la cámara que ella automáticamente empieza a buscarte. Y si tú activas el tracking de 3.0 y activas también la estabilización de imagen, esta cámara está súper completa, porque a la hora de tú estar haciendo videoblog y tú quieres, por ejemplo, correr o quieres caminar, va a estar la estabilización de imagen súper brutal. Literalmente, aunque tú corras, la cámara se queda súper fija y el tracking va a seguir tu rostro. En caso de que tú no quieras de que la cámara empiece a buscar tu rostro, pues tú tienes la opción de activar y desactivar esta tecnología, y es muy sencillo activarlo, ya que en esta pantalla frontal tiene una pantallita aquí en la parte frontal. Pues entonces tú a través del touch tú le das, y lo que hace es que
Aquí tú seleccionas, ya sea que quieras activar el tracking, ya sea que quieras activar la estabilización de imagen, ya sea que quieras cambiar la resolución de la cámara. Puedes ponerla a grabar en 2K, puedes ponerla a grabar en Full HD o puedes ponerla a grabar en 4K. También tiene la opción de activar y desactivar el HDR en caso de que tú quieras tomar imágenes con mejor calidad, ya que el HDR funciona muy bien en condiciones que la iluminación no es muy buena. Yo te recomiendo que si estás en la calle o si estás en una zona un poco oscura, activa el HDR para que saques una muy buena imagen. En cuanto a la cámara lenta, cabe destacar que solamente puedes hacer videos en cámara lenta en resolución de 1080 a 120 fotogramas por segundo, poniéndolo a una velocidad de 4x. Si quieres poner más velocidad o disminuir la velocidad de la cámara lenta, puedes hacerlo. Puedes ponerlo también en resolución de 1080, pero en 240 fotogramas por segundo a la hora de tú sacar videos en cámara lenta. Voy a dejarte un enlace en la descripción de este video para que vayas y lo compre en Amazon, ya que somos afiliados de Amazon, y si tú lo compras por ahí van a darle una pequeña comisión al Presente Tech para yo seguir haciendo videos como este. Espacio de almacenamiento y batería. Estamos delante de que soporta a través de la entrada micro SD que está por este lado, soporta la capacidad máxima es de 256 GB. Más de ahí no puedes ponerle, porque si decides comprar una tarjeta micro SD más grande, puede hacer que el Osmo Pocket no la reconozca. Así que la capacidad máxima 256 GB. En cuanto a la autonomía de batería, tema importante, estamos delante de una autonomía de 875 mAh y en experiencia de uso y grabación, la autonomía te brindaría alrededor, por ejemplo, si decides grabar video en 1080 a 24 fotogramas por segundo, te estaría brindando 140 minutos o el equivalente a 2 horas con 30 minutos. Sería el equivalente si decides grabar videos con resolución de 1080. Ahora bien, si tú activas el tracking rápido, si tú activas la estabilización de imagen 3.0, si tú pones la cámara al máximo, puede hacer que esta duración de batería sea menor, pero está certificado que te brinda alrededor de 140 minutos si grabas video en 1080 a 24 fotogramas por segundo, que sería un total de 2 horas con 30 minutos. En cuanto a la autonomía de batería, voy a darle un punto, no sé, no me gustó. Me hubiese gustado que la autonomía de batería sea un poco más grande, pero si aumentan el tamaño de la batería, lamentablemente el Osmo Pocket fuera más grande. Así que por mi parte me hubiese gustado de que tuviese una autonomía de batería mejor, porque recuerda que si tú decides grabar mucho, si tú vas a hacer un blog y decides tener muchas horas de grabación, lamentablemente vas a tener que comprar una batería portátil adicional, que a la hora de que se te descargue el Osmo Pocket, pues tú lo conectas y así vas a poder seguir usándolo. Así que en este sentido a mí me hubiese gustado de que la autonomía de batería fuera mejor, pero ustedes saben que la felicidad nunca es completa, siempre falta algo. Viene con este adaptador en el cual tú descargas la aplicación, ya sea en tu teléfono de Apple o en tu teléfono con Android. No vas a tener ningún problema porque trabaja súper bien en ambas plataformas. Simplemente descarga la aplicación, lo sincroniza y a través de la aplicación vas a tener una pantalla gigante y vas a poder exprimir mucho mejor toda la tecnología de este Osmo Pocket. Por ejemplo, mira el adaptador USB, donde está el USB tipo C. Pues entonces tú lo que viene es que lo conectas aquí, lo conectas de esta forma y ya el Osmo Pocket queda sincronizado perfectamente con tu teléfono con Android o con tu teléfono de Apple, y así vas a poder tener la gran potencia de esta cámara. Oigan bien, vas a poder tener la potencia de esta cámara con esta tecnología en cuanto a la estabilización de imagen, con este tracking o este seguimiento de tu rostro que va súper brutal, y así también vas a poder verlo en pantalla gigante. Mira, yo te recomendaría que lo agarre de esta forma en caso que tú decidas usar tu teléfono. Si no quieres usar tu teléfono, pues entonces
tú lo que haces es que aprovecha la pantallita de enfrente, tú la aprovechas y así vas haciéndote un auto selfie o vas grabándote tú mismo y te vas viendo en esta pantallita súper diminuta que resuelve, hace el trabajo. Ahí estoy pasándote imágenes más o menos para que tú veas cómo funcionaría y cómo sería la calidad de imagen de un Osmo Pocket. Vienen también diferentes accesorios. Mira, por ejemplo, este accesorio que yo compré, en el cual que si tú quieres colocar la cámara en un trípode como este, pues tú lo haces, y así en caso que quieras hacerte un video y tener las manos libres, o si quieres activar el tracking y tener tus manos libres, pues puedes hacerlo. De hecho, ahí estoy pasándote imágenes donde usé este trípode para hacer un seguimiento de mi cara, para hacer un seguimiento de mi rostro, y que ustedes puedan ver cómo funciona esta tecnología en un Osmo Pocket. Me encanta, hay muchísimos accesorios. Estos son accesorios que tú lo compras de otro fabricante. Por ejemplo, este yo me lo pillé en Amazon como en unos $7, pero también la página de DJI, ellos tienen ahí un montón de accesorios. Pero ahora voy a darte mi opinión y voy a decirte si este dispositivo vale la pena. Claro que vale la pena, lo recomiendo. $350, pero estamos delante de un dispositivo que, en caso de que tú seas un usuario que te dediques a hacer videoblog o que te dediques a hacer video en YouTube, vas a poder sacarle mucho provecho, porque si vas a una zona que no se pueda grabar, es súper discreto, porque tú lo sacas y vas a tener una excelente estabilización de imagen y vas a tener una resolución de video de hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. Conclusión final por parte del presente TED, lo recomiendo. Y además estamos delante de un producto de DJI. Lo que hemos usado otros productos de DJI, sabemos que son productos de buena calidad, tenemos buenos materiales de construcción. Aparte de eso, el soporte técnico de ellos es muy bueno. En caso de que el Osmo Pocket te falle o tengas algún problema, no vas a tener problema con el soporte, porque ellos responden muy bien en cuanto a los problemas con su dispositivo. Quiero decirte que este es el Osmo Pocket 1, este es el 1, ya yo tengo un año con este y me ha ido súper bien. Decidí hacer este video porque me encantó tanto el Osmo Pocket 1 que lo recomiendo. Si te vas con el 1 o te vas con el 2, no vas a tener problemas, porque si el 1 es bueno, imagínate que el 2 viene con estas mejoras. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete, porque más adelante voy a traer el 2 para hacerle ya un revisado a profundidad y también hacerle una comparativa de el Osmo Pocket 1 versus el Osmo Pocket 2. Suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima entrega. Bye bye.